El paraíso terrenal, ¿qué vendría a ser? Sí, ese jardín, todas esas imágenes que usa el Génesis, como les he dicho, si bien narran un hecho real, al mismo tiempo son símbolos de algo más. Así como Moisés pasando el Mar Rojo y todo esto, la Biblia nos cuenta esos hechos, pero al mismo tiempo esos hechos son símbolo de la Pascua de Cristo. O sea, son hechos reales que al mismo tiempo profetizan y simbolizan otras realidades más hondas. Bueno, el hecho de que hubiera un paraíso, de que tenía 2 árboles al centro, de que Dios se paseaba en ese jardín, ¿qué simboliza? El jardín, el paraíso, ¿qué era? La criatura, el hombre, ¿sí? En el cual Dios reposa y se pasea, porque tiene la compañía de su criatura. En el centro había 2 árboles, que eran el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Parecen opuestos y sin embargo están juntos, están unidos. El árbol de la vida, ¿qué sería? La voluntad divina. Un árbol de vida que produce vida divina. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, la voluntad humana, del cual no se debe tomar su fruto. ¿Pero su fruto qué es? Los actos de nuestra voluntad. Hacer nuestra voluntad separada de la de Dios, de la divina. Habíamos dicho que esos 2 árboles estaban como unidos por una raíz, de modo que el árbol de la vida, que es la divina voluntad, le participaba al otro la vida divina. ¿Y el pecado original en qué consistió? En la separación de esas 2 voluntades. El hombre que quiere ser Dios por sí mismo, sin Dios, que quiere hacer su propia voluntad. Y así como habíamos dicho que a una rosa que dijera, pues yo ya no quiero estar unida con el rosal, soy tan bonita, huelo tan bien, que quiero vivir por mí misma. ¿Y qué le pasa? Se muere. Así a la naturaleza del hombre, cuando se separa de Dios, pierde todo el bien. Y eso es lo que todos heredamos, ese estado de separación. O sea, ustedes y yo no somos culpables del pecado de Adán, pero heredamos ese estado de estar separados y actualizamos a cada instante ese pecado, haciendo ¿qué? Lo que queremos, nuestra voluntad, viviendo sin unirnos a la voluntad de Dios. Así que, ¿en qué somos distintos de Adán? Igual, hacemos lo mismo, todos los días y a todas horas. Yo a veces pienso, quizás si yo hubiera sido en lugar de Adán, habría estado todavía peor la cosa. ¿Saben cuántos pecados hizo Adán en su vida? Solo uno, ese. ¿Ustedes cuántos han hecho? Esto se lo dice Jesús a Luisa. O sea, cuando sucede el pecado original, Adán vio todo lo que perdió, su inteligencia se entenebreció, ya no podía comprender, mientras que antes comprendía todas las cosas, conocía a Dios, una vez que se separa, casi voltea a ver a Dios y le pregunta, ¿y tú quién eres? Deja de vivir como hijo
De hecho, deja de ser su hijo. Su ser todo se desordena, y es lo que experimentamos ahora. No solo nuestro cuerpo se descompone, se disfunciona, sino que también nuestros deseos van hacia un lado, nuestros afectos y nuestros sentimientos todos desordenados, nuestros pensamientos todos hechos bola. Todo eso es el pecado original. Que nuestra naturaleza se separa de la naturaleza divina. Bueno, pues Adán empieza a sentir todo eso. ¿Y qué creen que hizo toda su vida? Según la Biblia vivió 900 y tantos años, ¿verdad? ¿Qué creen que hizo toda su vida? Llorar. Llorar. Porque conforme veía los males de su descendencia, él sabía que él había causado todo eso. No hacía más que llorar, llorar, llorar. De hecho, muy poco pudo hablar de cómo vivía antes del pecado original. O sea, solamente narró así como que unos cuantos hechos sin describirlos mucho. Y es lo que tenemos en el Génesis. Dice Jesús, le dice a Luisa, en cuanto Adán empezaba a hablar de lo que vivía antes del pecado, además de que ya no lo recordaba, porque su inteligencia se oscureció, dice, pero en cuanto empezaba a hablar, no podía más que llorar de dolor. Entonces, cuando yo supe eso, que Adán solo había cometido ese pecado y nunca más otro, dije, si hubiera sido yo. Eva. Jesús no habla mucho de Eva en el libro de Cielo. A María Valtorta le habla un poquito más. Al parecer, espérame, gracias. Al parecer, Eva tardó un poquito más en arrepentirse. Es posible que su arrepentimiento haya venido hasta que Caín mata a Abel, porque hasta entonces entendió que era la muerte y que ella lo había causado. Pero bueno, eso está en los escritos de María Valtorta, no en los de Luisa. Bueno, ese don sublime de la voluntad divina, el hombre lo pierde. ¿Y qué? ¿Ya nos vamos a quedar para siempre sin él? Dios lo quiere devolver. Dios quiere que la criatura regrese a ese estado. No nos creó para vivir siempre en el desorden. Dios quiere volver a la criatura al orden. Y volver al orden incluye darle ese don que tenía antes del pecado original. Pero para que eso suceda, Dios debió hacer un muy largo proceso. Primero, para que viniera el Redentor. Hace rato el padre Héctor nos habló un poquito de por qué era necesario que quien redimiera fuera un Dios. No podía ser un hombre cualquiera o un ángel. Se ocupaba que fuera Dios. Y Jesús le dice a Luisa, lo que el hombre perdió en el pecado original, ¿qué cosa fue? La voluntad divina. Se quedó solo con su voluntad humana y con todos sus males. Perdió la voluntad divina. Esa voluntad divina es algo divino. Un ángel no la podía traer de vuelta al hombre. Tenía que venir el mismo dueño de la voluntad divina, por así decir, Jesús mismo, que es la divina voluntad, Él es la divina voluntad. Tenía que venir Él a traerla. Al encarnarse, Jesús nos vuelve a dar acceso a esa vida y voluntad divinas que tenía antes. Para poderse encarnar, ocupaba una criatura que tuviera lo que tenía Adán antes del pecado. ¿Se imaginan ustedes a Dios tomando carne de una criatura con pecado original?
no podía. Entonces, por eso a su mamá la concibe inmaculada y le da a ella, en primer lugar, ese don. María poseía, se puede decir que en el interior de la Virgen estaban nuevamente los dos árboles, pero unidos. Y ella, la Virgen María, poseyendo la voluntad divina, puede vivir en modo inmaculado. Y Dios se puede encarnar en ella. Sin ese don, María no podría haber sido Madre de Dios. Entonces lo vive Jesús, lo vive María, pero el don de la divina voluntad no fue dado a toda la humanidad en ese momento. Queda en ellos, guardado para el tiempo preciso. Ese tiempo es ahora. Al rato hablaremos de eso. Y la criatura elegida para transmitir este don es Luisa Picarreta. ¿Por qué se ocupaba otra criatura? La Virgen María, bueno, primero Jesús, Él vive en la divina voluntad porque Él es la divina voluntad. ¿Tiene voluntad humana? ¿Jesús tiene voluntad humana? Sí, porque es hombre. Y además tiene voluntad divina porque es Dios. ¿Y cómo están sus voluntades? Fundidas. Bueno, pero Él es Dios. Es hombre, pero es Dios. Eso ya nos pone una distancia entre Él y nosotros. La Virgen María es criatura, es humana, pero es inmaculada. Hay una diferencia grande entre ellos y nosotros. Aunque ambos son humanos, Jesús porque se encarna y María porque es criatura, sin embargo, están en una situación muy alta con respecto a nosotros. Aunque se abajen hasta nuestra miseria, Jesús a redimirnos. Así que Jesús le explica a Luisa, porque ella misma es la primera que dice, ¿cómo que soy yo la primera en vivir esto? Tantos grandes santos del pasado. Y Jesús le dice, no era tiempo, al rato hablaremos un poco más de eso. Le dice, hija, era necesaria una criatura igual a todos, nacida con pecado original, que tuviera debilidades, miserias, que recibiera los sacramentos y al igual que todas, con la ayuda de los sacramentos, pudiera vivir en gracia. Entonces Jesús agarra una criatura que le dice, vagué por el mundo hasta encontrar la más pequeña, y a esa es Luisa, la más pequeña. Luisa se siente totalmente incapaz de todo. De hecho, si fueron a misa, en la aclamación antes del Evangelio, que es un trozo también del Evangelio, dice Jesús, no en la aclamación, en el Evangelio, gracias, Padre, porque has ocultado los misterios del reino a los sabios y entendidos y los revelas a los humildes, a los pequeños. Por tanto, Jesús elige esta criatura pequeña, insignificante, igual a nosotros porque tiene pecado original, nace con pecado original, la agarra desde pequeñita, como vamos a ver en el video, y empieza a prepararla para darle este don y que viviéndolo ella, en primer lugar, nos dé acceso a todos los simples mortales a vivirlo. Bueno, vamos a ver un pequeño video, en realidad es pequeño, con algunos datos biográficos de Luisa Picarreta. Allí podemos darnos una pequeña idea de quién es Luisa y qué ha querido hacer Jesús en ella y que no es solo para ella. ¿Tienen alguna duda con respecto a ella?
¿Cómo se vive en la divina voluntad? ¿Cómo se recibe este don? Es un don enorme, dice Jesús, es el don de los dones porque encierra todos los dones. Encierra la misma vida de Jesús. Vivir en Él es jamás salirte de la voluntad de Dios. No sé si ya haya alguien que viva en la divina voluntad. Habemos algunos que queremos, pero alguien que no se salga de ese don, no lo sé. Espero que ya Jesús tenga a quien. En el caso de Luisa, pues en primer lugar, ya lo ha cumplido. En esos, ahí dijeron 70 años en cama. Ese es creo que el único error que hay en el video. No fueron 70, fueron alrededor de 60 y algo. Es el único detalle. Pero ¿se entiende lo que es un poco el don de la divina voluntad? En medio de cada misterio y todos los días solemos rezar: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Y alguna vez se han detenido a pensar cómo era en el principio? ¿Sí? ¿Se han detenido? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque así se dice. Como era en el principio. La gloria que Dios quiere recibir es como era en el principio. Y lo llevamos repitiendo 2000 años y no tenemos idea de cómo era en el principio. Y de eso Jesús le habla a Luisa en esos 36 volúmenes del libro de cielo. Pero la esencia de cómo era en el principio es poseyendo la voluntad divina. O sea, tener no solo la voluntad humana, sino esas dos unidas en nosotros. ¿Ustedes hacen la voluntad de Dios? A veces tratamos. Y la mayor de las veces no nos sale. Pero de lo que aquí está hablando Jesús y lo que nos propone, no es solo hacer la voluntad de Dios, sino es otro paso más. Todos los santos han hecho la voluntad de Dios, porque no hay santidad sin hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué novedad hay aquí? Si todos los santos han hecho la voluntad de Dios, han vivido haciendo la voluntad de Dios, ¿qué de raro y de nuevo hay en esto? Imaginemos, ¿usted habla español? ¿No? Ana, ella no habla español. Ya lo tiene, perdón. A ver, en estos 2000 años, los santos han hecho la voluntad de Dios, pero ¿con qué han hecho la voluntad de Dios? Con su propia voluntad humana. O sea, un pequeño ejemplo que quizá pueda servir. Imaginemos que Dios está aquí y yo estoy acá. Imaginemos que es el trono de Dios y yo soy una simple criatura. Eso soy. Dios tiene allí su voluntad divina, que es como el corazón de la Trinidad, como habíamos dicho, la fuente de su amor y de su vida divina.
Y yo tengo acá mi voluntad humana, con la cual no solo decido, sino que hago mis actos. Y así voy formando mi vida, con un acto tras otro, tras otro. Allí Dios me dice, me enseña los mandamientos y me dice, quiero que hagas esto. ¿Y yo qué puedo responder? ¿Que sí o que no? Si respondo que sí y cumplo sus mandamientos, entonces llevo una vida de santidad. Si no quiero y hago lo que me da la gana, lo que yo quiero, entonces llevo una vida de pecado. Muy bien. Eso es entendible, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, yo tengo aquí mi voluntad, con mi inteligencia conozco lo que Dios me pide, Él tiene allá su voluntad, y yo digo, ok, sí quiero, y me esfuerzo en hacer cada día lo que Él quiere que yo haga. Pero ¿con qué estoy haciendo esos actos? Con mi voluntad. Él me manda su ayuda, me da gracia para que yo pueda hacer esas obras buenas. Y eso es muy bueno. Eso se llama santidad humana. Pero hay otra cosa, y es de lo que Jesús habla con Luisa. Es el don del que se trata esto. Le dice Jesús, quiero regalarte mi voluntad para que no solo hagas lo que yo quiero, sino que me dejes a mí mismo hacerlo en ti. Un acto bueno hecho con mi voluntad humana, ¿cuánto bien produce? Puede producir algo de bien. Pero, ¿qué diferencia hay en un acto que hace Jesús con su voluntad divina? El acto que hace Jesús produce un bien eterno, desde siempre y para siempre. Un solo latido del corazón de Jesús puede llevar vida a todos los corazones humanos, porque su voluntad divina, que produce ese latido, es infinita, omnipotente, eterna, es divina. En cambio, cuando mi corazón palpita, y es mi voluntad humana en mi alma la que le da ese acto a mi corazón, mi latido, ¿a ustedes en qué les ayuda o les perjudica? En nada. Porque está hecho con una voluntad humana. Pero si esa voluntad divina se muda, por así decir, se mueve y se viene y se pone aquí, y aquí empieza a producir un latido hecho con voluntad divina, entonces ese latido ¿de quién es? Es de Dios, es de Jesús, es divino. No importa que lo haya hecho a través de mi corazón. Y ese latido ¿a quién ayuda? A toda la humanidad. ¿Por qué? Porque no es mío, es de Él. Pero usó mi corazón para hacerlo. ¿Se entiende un poco qué es lo que Jesús nos quiere dar? No solo que obedezcas lo que Él quiere que tú hagas, sino te regala la voluntad con la que Él mismo vive. Esa voluntad que mueve su corazón. Esa voluntad que lo hace vivir a modo divino. Y ese don infinito nos lo quiere dar, porque así creó al hombre. Y es el tiempo de que se posea. En el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo?
como en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Con voluntad divina, sí, pero ¿cómo se hace? Jesús le dice a Luisa: dejé a mi iglesia rezando el Padre Nuestro, pero no expliqué cómo se hace mi voluntad en el cielo. Dice, de hecho es la única oración que Él nos dejó, recordarán. Y dice Jesús, en el acto en el que yo oraba el Padre Nuestro, mientras que oraba, a la vez obtenía que el Padre en algún momento haría venir el reino y haría que su voluntad se cumpliera en la tierra al modo como se cumple en el cielo. Pero no explicó cómo era eso. Nomás dejó que lo rezáramos, aún sin entender qué estábamos diciendo. Cuando Jesús rezó el Padre Nuestro, ¿cuántos seres humanos había en el cielo? Ninguno, porque Jesús todavía no abría el cielo. El cielo se abrió cuando Él entró, y detrás de Él, todos los del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús reza, hágase tu voluntad en la tierra, al modo como se hace en el cielo, ¿qué estaba diciendo? Que se haga a modo divino. En el cielo estaban los ángeles, pero nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de los ángeles, sino de Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuántas voluntades tienen ellos? Una sola. Que vive y obra en los tres. Pues, así como en el cielo, solo la voluntad divina es la que domina y produce felicidad inmensa, así quiere que suceda aquí. Nos quiere dar esa voluntad que es el centro del cielo, para que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y Jesús le dice, por eso te hablo del vivir en mi querer, para que por medio de lo que escribes, las criaturas conozcan cómo se hace en el cielo y decidan unir sus voluntades, fundirse en la mía. Ahorita en el cielo, los santos, ¿qué hacen? Están fundidos en la voluntad de Dios. En la tierra no les tocó, pero ahorita que están en el cielo sí. Y ellos saben que ya es el tiempo de que aquí en la tierra empiece a hacerse la voluntad de Dios como se hace en el cielo. ¿Ustedes saben cómo rezaba Jesús? ¿Qué hacía cuando rezaba? El Evangelio nos dice que subía a la montaña. Cuando estaba en Jerusalén iba al huerto de los olivos, es cierto. ¿Pero qué decía? Bueno, ese día en particular dijo eso, pero ¿qué hacía Jesús? ¿Sería que solo hablaba con el Padre cuando se ponía a rezar? Y en las otras ocasiones Dios Padre se le escondía. ¿Qué hacía cuando Jesús rezaba? Cuando le preguntaron los apóstoles y que le dijeron, enséñanos a orar, ¿qué hizo Jesús? Les enseñó el Padre Nuestro.
¿Ustedes creen que Jesús se la pasaba rezando Padres Nuestros? Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Ellos veían que cuando él oraba había algo. Pero Jesús les da una fórmula. Y además esos detalles no se los explica. Vamos a ver un poco qué hacía. En el volumen 11 del Libro de Cielo, el 3 de mayo de 1916, dice Luisa, mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto y oía que también él rezaba. Y yo me puse a oírlo. Imagínense ustedes, están rezando y de repente ven a Jesús a un lado y él se pone a rezar. ¿Ustedes qué hacen? Pues me callo y que rece él, ¿no? Pues eso hizo Luisa. Mi Jesús se puso junto y oía. Le devuelves arriba, por favor. Dice, se puso junto y oía que también él rezaba y yo me puse a oírlo. Y Jesús le dice, hija mía, ahora sí lo de abajo, reza, pero reza como rezo yo. Y todos podríamos decir, bueno, pues dime qué digo. Pero la oración de Jesús no es qué dice, sino qué hace cuando Él ora. Y pues esto le va a decir, vuélcate toda en mi voluntad. ¿Qué entienden por vuélcate? Toda tú misma, toda tu inteligencia, tu memoria, tu voluntad, todo lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, todo únelo a mi voluntad. Entra allí, como si fuera un mar en el que tú te arrojas y tú eres una gota. ¿Y qué le pasa a una gota cuando se arroja en un mar? Se difunde en el mar. Bueno, vuélcate en mi voluntad. Y ese volcarse en su voluntad, en la última plática, que iba a ser esta, pero la vamos a poner en la última, un poquito qué es eso de fundirnos en su voluntad. Vuélcate en mi voluntad. Es decir, suéltate a ti misma. Tus modos de pensar, de obrar, de querer, y arrójate toda en el mar inmenso de mi voluntad. Y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. ¿En dónde? En su divina voluntad. ¿Qué hay allí? Dios y todas las criaturas. Por lo tanto, ¿ahí qué hay? Todo. Solo existe Dios y lo creado. Así que en su voluntad está todo. Entras allí y encuentras a Dios con todo lo que es de Dios y a las criaturas con todo lo que es de las criaturas. ¿Y para qué entrar en su voluntad? ¿Y para qué encontrar allí a Dios y a todas las criaturas? Para no más decir, oh, wow. ¿Para qué? Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. ¿Qué es hacer tuyas las cosas de las criaturas? ¿Qué cosas? ¿Qué es nuestro? Materialmente nada. Aunque le pongamos nuestro nombre al coche, a la casa, nada es nuestro. Pero es nuestro lo que hacemos, lo que hace nuestra voluntad.
nuestros actos, buenos o malos. Bueno, eso haz tuyo. ¿Por qué le está diciendo Jesús a Luisa que haga eso? Todas esas cosas. ¿A qué la está enseñando? A orar ¿cómo? Como Él ora. O sea, Jesús, ¿dónde ora? No en el cerro, sino en la voluntad de su Padre. Y eso lo puede hacer en el cerro, en el lago, en su casa o donde sea. Si quiere ir al cerro, pues está muy bien. Entonces Él ora en su voluntad. Él allí vive, es su casa. Y estando allí, Jesús encuentra a todas las criaturas. Eso es lo que Él hace. Y se lo está enseñando a ella para que ella lo haga. Haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas. Por ahorita imaginen el querer divino como sinónimo, como lo mismo que la divina voluntad. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos hasta allí. ¿Me dejas el párrafo ese entero? Y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Vamos a desglosar un poco eso. Los actos buenos. ¿Me pueden dar ejemplos de actos buenos? ¿Quién hace actos buenos? Por naturaleza Dios, sí, pero los santos de algún modo imitan a Jesús, ¿no? Entonces los actos y toda la gente de buena voluntad hace actos buenos, ¿no? Amar, cumplir los mandamientos, ayudar, son actos buenos. Rezar, ¿sí? Bueno, pues Jesús en la divina voluntad, al entrar allí encontraba, por así decir, todos los actos, aunque serían en el futuro, de San Francisco, de Santa Teresa de Calcuta, de tu abuelita, los tuyos también. ¿Y qué hacía con esos actos? Él veía así los actos. ¿Qué hacía con esos? Nomás decía, bueno, están bonitos. ¿Qué hacía? Espiritualmente, como Dios que era, los tomaba como suyos y se los ofrecía al Padre como si los hubiera hecho Él. Porque nuestros actos, por muy buenos que sean, no tienen valor por sí mismos. Tienen valor porque Jesús los hace suyos y Él los ofrece al Padre perfectos. ¿Se entiende un poco eso? Si me dicen que sí, no les creo. Porque en realidad no es cosa que esté mucho a nuestro alcance entender. Pero un poquito, medio nos damos una ligera idea. ¿Aunque sea eso? Ok. Entonces, lo primero que Jesús le pedía, vuélcate en mi voluntad, entra allí, porque allí vive Jesús. Allí Él hace todos sus actos. En esa voluntad divina, como si fuera un mar que lo encierra todo, allí encuentra, ¿qué cosa? A Dios y a todas las criaturas. En lo de las criaturas, encuentra todos sus actos, que son de dos tipos, buenos y malos. Los actos buenos los toma como suyos y los ofrece al Padre perfectos, como si Él los hubiera hecho. Y con los malos, ¿qué hace? Dice, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. ¿Qué es reparar?
Restaurar, muy bien. Si a la silla le faltara una pata, repararla significa ponerle lo que le falta, a fin de que quede como nueva, como fue hecha. Bueno, a la silla le puede faltar una pata, pero a los actos, ¿qué les puede faltar? Un acto malo, por decir. Piensen en un acto de egoísmo, pues. Al acto de egoísmo, ¿qué le falta? Amor. Entonces, ¿qué hacía Jesús con los actos egoístas que encontraba y que no eran pocos? ¿Qué hacía? Primero los hacía suyos. Ayer hablábamos un poco de qué significaba que Jesús tomara sobre él todos los males de las criaturas. Si él no hace suyos los actos, no los puede reparar. A ver, imagínense ustedes que yo veo un coche estacionado afuera, con las llantas ponchadas, los vidrios rotos. Está mal, hay que repararlo, pero no es mío. ¿Le puedo hacer algo? A fin de poderle hacer algo y repararlo, ¿qué ocupo hacer? Obtenerlo como mío. Pues Jesús, al encarnarse, toma todos los actos como si fueran de Él. Porque si no son de Él, no les puede poner, quitar, acomodar. Así que eso hace Jesús, tomar todo como si fuera suyo. Tomar los actos buenos, bueno, pues no era un problema, pero tomar los actos malos como suyos. Y entonces, por decir, en otro acto, cuando Jesús veía a una persona que vivía en la lujuria, ¿qué hacía? Y me refiero a su interior, no a su exterior. ¿Qué hacía? Externamente podría decirle, oye, ya no peques más, como aquella mujer adúltera que le llevaron. Pero internamente, ¿qué hacía? Cuando veía un pecado de lujuria. Sí, lo sufría, pero a un acto de lujuria, ¿qué le falta? Le falta pureza. A fin de reparar ese acto, ¿qué hay que ponerle? ¿Y Jesús de dónde toma esa pureza? De Él mismo, de su voluntad divina. Entonces tomaba los actos impuros y Él les ponía su pureza y presentaba al Padre ese acto ya reparado. De ese modo es como Jesús, en su interior, rehace todas nuestras vidas, las repara. Y en su interior está guardada mi vida, pero a modo perfecto. Lo que nos ofrece en la divina voluntad es, funde tu voluntad con la mía, y Jesús te da tu vida, pero vivida por Él. Es un intercambio de vida. Jesús, yo te doy mi vida humana con mis actos de cada día, y tú me das tu misma vida con tus actos divinos para vivirlos en mí a cada instante. Por eso es la santidad de las santidades, porque no se trata solo de copiarle por fuera a Jesús, como han hecho todos los santos, obedeciendo la voluntad de Dios con su voluntad humana, sino que ahora Jesús te dice, ten mis actos y ten mi vida y déjame vivirla en ti. Y no ocupas hacer milagros ni cosas exageradamente grandes. Simplemente vivir tu vida, pero dejando a Jesús vivirla en ti. Y aunque no dividas el mar como hizo Moisés,
harás cosas inmensas porque no serás tú, sino Jesús, con su voluntad omnipotente. A la silla, para repararla, se le ocupa poner la pata. Pero aquí Jesús nos da los materiales que se ocupan para reparar los actos. ¿Repararlos con qué? Con la santidad, la potencia y la inmensidad de su voluntad, a la que nada escapa. A todos los actos malos lo que les falta a fin de cuentas es santidad. Y Jesús te dice, ten mi santidad, haz la tuya, y junto conmigo repara los actos de tus hermanos. Vamos abajo, Ismael. Dice, esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. ¿Qué es eso? Que a eso se dedicó Jesús. Por fuera, ¿qué hacía? Durante 30 años le ayudó a San José. ¿A hacer qué? Carpintería. Mesas, sillas, puertas, escaleras. Pero por dentro, ¿qué hacía? Esto. En el acto en el que él trabajaba, podía dar un martillazo, pero en ese movimiento de su mano, tomaba los movimientos de las manos de todos, y si eran malos, él ponía a cada movimiento su santidad. Y si eran buenos, pues los divinizaba. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer. El divino querer. ¿Qué es el divino querer? Hace rato les dije que podíamos tomarlo como sinónimo de la divina voluntad. Pero no es exactamente eso. Una forma de explicarlo es, ¿cuál es el acto del corazón? Del corazón materialmente, pues. Su acto es latir, palpitar, ¿ok? Una voluntad, ¿cuál es su acto? El acto de una voluntad es querer, ¿sí? Querer. Una voluntad quiere, un corazón palpita, un ojo ve, pero una voluntad quiere. Bien, pues Jesús explica, mi voluntad es como el corazón y mi querer es como el latido. ¿Se entiende la diferencia? ¿El latido es lo mismo que el corazón? Sin embargo, ¿puede haber latido sin corazón? El latido que es del corazón es su acto, es su movimiento. Bueno, pues su voluntad divina, no puede estar sin moverse. Dios está siempre en acto, Dios es acto, de hecho. Y ese acto que hace su voluntad, ¿cómo se llama? Querer divino. Así como el acto del corazón es palpitar, el acto de la voluntad es querer. ¿Y qué hace la voluntad divina? Dios tiene 3 obras, que una es la creación, que abarca todo el universo y a todos nosotros. La otra es la redención, que es cuando Jesús se encarna y hace todo este trabajo del que estamos hablando ahorita, que incluye también todos los sacramentos y todo lo que hace la Iglesia. Y la tercera obra es la santificación,
que es el reino de la divina voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Con qué ha hecho Dios esos actos? Con su voluntad. Dios no puede hacer actos con otra cosa. Es su voluntad la que hace sus actos, sus obras. ¿Y cuáles obras eran? Creación, redención y santificación. Y esas tres obras es la única obra de Dios, que es su divino querer. Es como el movimiento de su corazón. Bueno, pues Jesús, viviendo en su voluntad divina, entraba en ese acto eterno en el que está encerrada toda la creación, todas las criaturas, con todas sus vidas, las del pasado, las del presente, las del futuro, y allí podía hacer todo esto. ¿Y para qué lo hacía? Para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. ¿Qué es darle completa satisfacción al Padre? ¿Qué es lo que a Dios le satisface? ¿En dónde Dios Padre encuentra todas sus complacencias? En Jesús. Y dijo que todas. O sea, que afuera de Jesús, Dios Padre, ¿qué complacencia encuentra? Ninguna. Las tiene allí todas, en Jesús. Entonces, lo que Dios Padre quiere encontrar para recibir satisfacción es a Jesús. ¿En dónde? En todos. Dios Padre quiere encontrar en ti a Jesús. Y entonces Dios Padre podrá decir también de ti: es este mi Hijo muy amado, en el que encuentro todas mis complacencias. ¿Por qué? ¿A quién encuentra en ti? A Jesús. Así que darle completa satisfacción al Padre, ¿qué significa? Jesús hacía que el Padre encontrara en cada uno de tus latidos, que el Padre encontrara allí a Jesús, a Él mismo. Él se ponía en cada latido, en cada respiro de criatura, en cada movimiento y en cada acto, de modo que lo llenaba todo de Él. Esto San Pablo lo dijo varias veces. Él lo llena todo en todos. A eso se dedicaba Jesús, a poner en todas las cosas, en todas las vidas y en todos los actos su amor divino en correspondencia al Padre. En la creación, Dios Padre y también el Hijo y el Espíritu pusieron todo su amor en todas las cosas creadas para nosotros. Y en la redención, Jesús se dedicó a poner en correspondencia todo su amor en todas las cosas. Y el amor de Jesús, ¿qué es? Él mismo. Dios es amor. Así que poner su amor en tus latidos significaba poner ¿qué? A Él mismo. Es así como Jesús daba al Padre completa satisfacción. Hacía que el Padre encontrara en todo, en todos y en cada uno de los actos de todos, ¿qué? A Él. ¿Se imaginan la complacencia de Dios Padre ante lo que Jesús hacía? ¿Se imaginan? Esa oración en realidad le gustaba a Dios Padre. ¿Se dan cuenta lo enorme que era la oración de Jesús? No era solo un ponerse a decir algunas palabras de rodillas o de pie o cantando. No, era todo un movimiento divino
en el que encerraba y transformaba todo. ¿Y quién veía eso? Externamente, nadie, solo su Padre. ¿Y su mamá? Porque su mamá le ayudaba a hacer eso, de hecho. Entonces daba completa satisfacción al Padre y al mismo tiempo redimía a las generaciones humanas. Porque solo en este divino querer, ¿qué era el divino querer? Como el acto, el movimiento de su voluntad que encierra toda la creación, la redención y todas las vidas. Allí, dice Jesús, yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, todos sus actos, no solo encontraba a las personas, encontraba su vida entera, de todos. Pensamientos, palabras, etcétera, como en acto. ¿Qué significa como en acto? En presente, como sucediendo. Y en este santo querer, en este acto divino y eterno, sin que nada me escapara, yo, Jesús, tomaba todos los pensamientos en mi mente. ¿Qué hacía Jesús con los pensamientos? Los tomaba. Un símbolo de eso es la corona de espinas. Las espinas simbolizan los pensamientos malos clavados en la mente de Jesús para que Él los repare. Y por cada uno en particular, ¿por cada uno qué? Por cada pensamiento, yo me presentaba ante la majestad suprema y los reparaba. ¿Cómo hacía eso? ¿Por todos en masa? Por cada uno. Cada pensamiento tuyo ha sido tomado por Jesús. Él ha visto qué le falta y Él le pone lo que le falta, que es Él. Él es lo que falta en tu pensamiento y se lo ofrece al Padre. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. ¿Qué es impetrar? Pedir con tal insistencia de obtener. ¿Ven el movimiento que hacía Jesús en su alma? Jesús no tenía tiempo de descansar. Su alma hacía todo el tiempo eso, no solo cuando iba al cerro a rezar. Eso era su vida. Era lo que él hacía en su interior. Así que, ¿qué hacía? Imaginando que este cuadro es la divina voluntad, ponerse allí. Jesús ahí vivía, no ocupaba entrar. Allí se la pasaba. Pero a nosotros nos dice, vuélcate en mi voluntad, entra. Estando allí, en ese ambiente divino, ¿qué contiene la divina voluntad? ¿Qué decía arriba? A Dios, contiene a Dios y a todas las criaturas, todas las vidas. Entonces Jesús, estando allí en la divina voluntad, veía todos los actos de las criaturas. Los actos eran de dos tipos. ¿Cuál? Buenos y malos. Los actos buenos, ¿qué hacía con ellos? Los hacía suyos, acuérdense. Es muy importante, los hacía suyos. También los malos, pues. Pero todo tenía que hacer lo suyo, porque si no lo hacía suyo, no podía decir, vengo a ofrecerte lo que no es mío. No podía hacer eso. Nadie da lo que no posee. Jesús, a fin de darle al Padre todo, primero debía hacer lo suyo. Con los actos buenos no había problema, pero con los actos malos, los agarraba, los hacía suyos, se dejaba matar por cada acto malo, porque por cada pecado mortal Jesús debía pagar una muerte. Ayer no hablé de eso, pero por cada pecado Jesús debía dar
pagar una muerte, porque con el pecado mortal, matamos la vida de Dios en nosotros. Entonces Jesús se deja matar por ese acto en su interior y toma de sí mismo la santidad, el amor, la pureza, la divinidad y repara ese acto. Le pone todo lo que le falta y reuniendo todo ese paquete en el que están todas las vidas y todos los actos humanos, ¿qué hace? Lo lleva al Padre. Entonces, entrar en su voluntad, encontrar todo, hacer lo mío, porque si no, no puedo hacer nada. Los buenos, ofrecerlos como hechos por Jesús. Los actos malos, repararlos, completarlos, rehacerlos, restaurarlos, a costa del dolor de Jesús, para ofrecerlos perfectos. Y entonces, imagínense que llega ante el trono de la divinidad, Jesús con su humanidad, como sumo sacerdote. Por eso dice la carta a los Hebreos, que él entraba en el santuario. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Llevaba una ofrenda. ¿Qué ofrenda llevaba Jesús? Todos nuestros actos como recipientes en los cuales iba su vida de Él. Porque lo único que al Padre agradaba, ¿qué era? Su vida. Y llevaba nuestros actos como cálices en los cuales Él ofrecía por cada acto su vida al Padre. Eso es el sacerdocio de Cristo. Y entonces, imagínense, le da todo eso al Padre y el Padre, ¿qué dice? Sí, goza de ver tanto amor hecho por la humanidad de Jesús. Pero ¿qué dice? Muy bien, ya, adiós. ¿Qué hace Dios Padre? ¿Se queda nomás de brazos cruzados? Ese Dios que cada vez que se le ofrece algo paga como al 100 por 1. Cuando Jesús le ofrece todo eso, el Padre, ¿qué hace? Derrama infinitud de gracia, de amor en Jesús, pero ¿para quién? Para nosotros, que no la merecemos, que muy seguido ni siquiera lo queremos. Pero Jesús obtiene todo eso para nosotros, lo toma en Él y en la misma divina voluntad desciende del cielo a cada vida humana y le lleva lo que Él conquistó. ¿Ven todo lo que hacía Jesús? Aquí estamos diciéndolo de un modo muy rápido, muy escueto, pero eso es lo que hacía Jesús, eso es lo que hacía nuestro Redentor. Y como les dije hace rato, eso costaba que Jesús sintiera una muerte a cada acto que tomaba de los nuestros. Jesús vivía muriendo. Por cada acto le decía al Padre, te ofrezco mi vida. ¿Mande? ¿Todavía? Eso lo sigue haciendo, de hecho aquí más dirá más adelante. Bueno, eso lo dijimos de los pensamientos, pero todo eso hacía también, bueno, dice, descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado, obtenido para su inteligencia. En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón tomaba los afectos, los deseos, en mis pies los pasos. Jesús crucificado, como lo vemos en las imágenes, ¿por qué creen que tiene clavos en las manos y en los pies? Esos clavos simbolizan nuestros actos que Él toma como suyos, dejándose traspasar por ellos. Esa lanza son todos los actos de nuestro corazón, nuestros deseos desordenados, nuestros afectos, nuestros sentimientos, todo fuera de la voluntad de Dios, y Él lo toma como suyo y se deja traspasar por todo eso.
clavos en sus pies para tomar y reparar los pasos de todas las criaturas. Así que ven cómo mientras por fuera se veía un dolor, por dentro había toda una realidad inmensa, infinita que Jesús hacía. Y de esto Jesús no había hablado con nadie, hasta con Luisa. O ustedes podrían haberlo encontrado en algún otro lugar. Al menos yo no. Y como le creo a Jesús, Jesús le dijo a Luisa, no lo encontrarás en ningún lugar. El modo como te hago rezar no está en ningún otro lugar. Porque esto solo se puede hacer recibiendo el don de la divina voluntad. Y ese don Dios no había determinado darlo antes, sino hasta ahora. Entonces, y haciéndolos como míos, en este divino querer, en este acto eterno que encierra todo, mi humanidad satisfacía al Padre. Y ya hemos dicho que era satisfacer, hacer que el Padre encontrara en todos y en todo lo que hacen a Él mismo. Y yo ponía a salvo a las pobres criaturas, y el Padre Divino quedaba satisfecho. ¿Qué más podía pedir? No podía rechazarme, siendo el santo querer Él mismo. ¿Se habría rechazado Él mismo? Ciertamente que no. Mucho más que en estos actos encontraba santidad perfecta. ¿En cuáles actos? Los que Jesús ofrecía, pero esos actos, ¿cuáles eran? Los nuestros. ¿Y cómo los ofrecía Jesús? Como suyos, llenos ¿de qué? De toda su santidad divina, inmensa, omnipotente, de su belleza. Pero eran nuestros actos, que Él hacía como suyos. Dice, mucho más que en estos actos, encontraba santidad perfecta. No encontraba la santidad de alguno de los santos que ustedes conocen. ¿Qué santidad es la perfecta? La de Jesús mismo. Encontraba belleza inalcanzable y raptora. ¿Qué es raptora? Rapta. Pero en este caso, ¿a quién raptaba? A Dios Padre. Cuando Jesús tomaba tus actos y se los presentaba al Padre como hechos por Él, Dios Padre quedaba raptado de la belleza que encontraba en tus actos, que era la belleza de Jesús. Amor sumo encontraba, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Todo eso ha hecho Jesús por nosotros. Todo eso está guardado en Él, en el don de su divina voluntad. Si nosotros nos entregamos nuestra voluntad para recibir el don de su voluntad, todo eso viene en el paquete. Y Él empieza a hacer en nuestros actos, aquí, ahora, en el tiempo, lo que Él hizo en su vida terrena, que es esto. Así que Él quiere ahora extender su vida en cada uno de nosotros. Pero su vida es eso. Su vida son sus actos. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, venga tu reino. Y los testigos de Jehová se imaginan a Dios sentado en un trono, gobernando. ¿Se han oído esas descripciones? Y ya no va a haber presidentes y ya no sé qué más, porque Dios es el que va a dominar así como un rey muy humano, como un reino muy humano. Y Jesús dijo, mi reino no es de aquí, no es de este mundo, no es estilo tierra. Pero, sin embargo, su reino de cielo debe venir a la tierra, pero conservando su carácter celestial, divino. ¿Pero qué es su reino?
Ya dijimos que no es una especie de gobierno donde Dios está sentado y todos le obedecen como súbditos. No es eso. Su reino, Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska, mi reino es mi vida en el interior de las almas. Y a Luisa, Jesús le explica qué es su vida. Nos ha dicho aquí varias veces, esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Así que su reino en nosotros es extender toda esa actividad a cada latido tuyo, a cada respiro. La maravilla de vivir en la divina voluntad es que no tienes que proponerte, y ahora tengo que ir a África, y ahora tengo que levitar, y ahora tengo que hacer, 10 horas de adoración al día. No, es seguir viviendo la vida humana, pero permitiendo a Jesús que haga eso en ti. Así que Jesús pondrá toda esa santidad infinita en el solo hecho de tu palpitar, en tu respirar, en el circular de tu sangre, porque será Él quien lo haga. Por eso es una santidad inmensa, pero por fuera no se ve y no se debe ver nada más que la vida de un cristiano, de un católico coherente. Externamente no verás ninguna diferencia entre una persona que conoce de la divina voluntad y una que no. O sea, me refiero a dos personas que tratan de vivir como buenos cristianos. O sea, por fuera verás una vida ordenada, una vida buena, una vida de santidad. Pero esta santidad divina solo es interior. Por fuera tú tienes que seguir obrando con la caridad con la que debe obrar un cristiano, debes seguir ayudando a las personas que lo requieren, debes seguir predicando, debes seguir con tus deberes de cristiano, con tus deberes de Estado. Si eres esposa, pues cuidando al marido, los hijos, la casa y todo eso. De eso no hay otra salida. Pero internamente es donde Dios ve la diferencia. Un ejemplo de esto. Imagínense a 3 mujeres barriendo la calle. Una de esas es, ¿a quién podemos poner? Una santa de su devoción, díganme. Bueno, Santa Faustina. Ponemos allá a Santa Faustina barriendo la calle. Luego ponemos... No, ya no otra santa. Solo santa nomás íbamos a poner ahí una, Santa Faustina. Luego vamos a poner a una de sus vecinas de ustedes. La más desagradable. Imagínense, ahí está Santa Faustina y ahí está la vecinita. Ok. Y también vamos a poner ahí a la Virgen María. Son 3 señoras barriendo la calle. En ese momento las 3 están contentas. Hasta la vecinita está contenta. Y las 3 están barriendo de buena gana. Por fuera, ¿qué diferencia ven? Las 3 están barriendo. El acto es el mismo. Las 3 están cumpliendo con su deber. La vecinita a lo mejor solo lo hace una vez a la semana. o menos, no sé. Pero ese día le tocó. Así que ese día está haciendo lo que le toca. Está haciendo algo bien. Santa Faustina es muy buena, es muy santa, entonces está haciendo lo que ordinariamente hace. Y la Virgen María está haciendo también lo que ella hacía. La Virgen barría. Por fuera, ¿qué se ve? 3 señoras barriendo. Y como la vecina está de buena gana, pues se ven parecidas. Pero por dentro, ¿qué diferencia hay? El acto de la vecina, bueno, está de buena gana. Ese acto, ¿a quién está ayudando? Pues a lo mejor a los otros vecinos para que no se les vaya la tierra, no sé. Pero ¿está produciendo un bien eterno que ayude desde el primer hombre hasta el último? No. ¿Está dando a Dios una gloria inmensa? No. Ahora, veamos el acto de Santa Faustina.
Es un acto bueno. Como tiene santidad y tiene gracia, ella está agradando a Dios. Y ese acto ella lo está ofreciendo para bien de todos. Y Dios toma de ese acto humano de Santa Faustina, porque ella tiene la voluntad humana y con esa está obrando. Dios ve ese acto bueno, ve el amor con el que ella lo ofrece y dice, sí, querida hija, te doy gracia para más almas. Pero ese acto sigue siendo humano, finito, temporal. Ahora, ¿qué pasa cuando la Virgen María barre? ¿Qué voluntad está obrando en la Virgen María? No solo tiene voluntad humana, tiene voluntad divina por gracia, por don. De modo que su acto tan insignificante de barrer, ¿quién lo está haciendo? Dios mismo, las tres divinas personas. De modo que ese acto no es solo un acto bueno como el de la vecina, que estaba de buenas, no es solo un acto santo como el de Santa Faustina, sino que es un acto divino, porque lo está haciendo una voluntad divina. Y ese acto interiormente produce gracia que transforma la vida desde el primer hombre hasta el último, que inunda de amor y de gloria todas las cosas creadas para Dios. O sea, ella con su acto de barrer inunda de amor y de adoración a Dios todo el universo. ¿Y por fuera qué se vio de diferencia? Nada. Bueno, pues vida humana común y corriente, la de la vecina, vida santa a modo humano, la de Santa Faustina, y vida de santidad divina, la Virgen María. Esa, la de la Virgen María, es el vivir en la divina voluntad. Y a eso es a lo que te está invitando Jesús. Nada más a eso. No más eso. No sean exigentes, confórmense. Pero de repente, el problema es que no ves nada. Y tú dices, pero es que yo quisiera sentir que me quema por dentro el fuego y quisiera sentir que vuelo y que voy y me... No. Es allí donde entra la fe. Santa Isabel le dijo a la Virgen, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que Dios te ha anunciado. Y Dios hablaba con la Virgen desde que fue concebida, no solo cuando el ángel se le presentó. De hecho, Jesús le dice a Luisa que este libro de cielo, en primer lugar, está en el corazón de la Virgen María. O sea, a la primer criatura a quien Jesús le dijo las verdades del libro de cielo, es a su mamá. Y del corazón de la Virgen, por así decir, Jesús le dicta a Luisa. Así que el triunfo del corazón inmaculado de María es que toda esa abundancia de vida divina y de conocimiento de Dios que ella posee, lo tengan sus hijos. Ese es el triunfo del corazón inmaculado de María. Terminemos esta lectura. Nuevamente dice Jesús, esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra. ¿Desde cuándo? Desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Cuando escuchamos que Jesús está a la derecha del Padre para interceder por nosotros, por favor no se imaginen a Jesús nomás diciéndole al Padre, ándale, por favor. No, está haciendo todo esto. Eso es su modo de interceder. No solo decirle, ándale. No. Está haciendo todo eso. Continúa ya. ¿Y en dónde más lo hace? En el sagrario. ¿Y qué se ve en el sagrario? Nada. Y todo eso está sucediendo. La cuestión es que ahora Jesús te dice, ¿me dejas hacerlo en ti? ¿Quieres ser tú mi sagrario? Es más, ¿quieres ser mi hostia viva? ¿En la hostia qué se ve por fuera?
Nada. Debe estar limpia, una hostia sucia no va. Y por eso hay que dejarnos purificar por el Señor. Pero el punto es que por fuera no hay nada de extraordinario. Así que Jesús te dice, ¿me dejas vivir en ti como vivo en la hostia? Y hacer en ti lo que hago en el cielo, porque hágase tu voluntad, ¿cómo? Como en el cielo, así en la tierra. Como lo hace Jesús en el sacramento y como lo hizo en su vida hace 2000 años. Bueno, y la pregunta es, dice Jesús, ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? ¿Alguien tiene alguna respuesta a esa pregunta de Jesús? ¿Por qué no puedes hacerlo también tú? ¿Cuál? Porque no quiero. En el caso de los santos del pasado no era porque no quisieran, sino porque no sabían. No se puede querer lo que no se conoce. Y Jesús no había dado a conocer esto. Así que no tenían el acceso a desearlo. Pero ahora sí. Y al menos a ustedes, a quienes Jesús les ha dado a conocer y a comprender esto, la única respuesta a por qué no puedes hacerlo es que le digan a Jesús, pues se oye bonito, pero no tengo ganas. Yo quiero seguir viviendo como he vivido. Ya me porto bien, no me voy a ir al infierno, ¿verdad que no? Y Jesús te dice, bueno, pero no se trata solo de si te vas al infierno o no, sino de si me dejas vivir a mí, que quiero vivir en la tierra, en ti, como vivo en el cielo. Ay, Jesús, pero mejor déjame vivir yo, en fin, me voy a portar bien. Así hacemos con Jesús. Y dice Jesús, para quien me ama, todo es posible. ¿Pero qué significa quien me ama? Quien me ama, dijo Jesús, cumplirá mi palabra. Y amar es darse a Jesús. No solo decir, ay Jesús, siento muy bonito cuando volteo a ver una imagen tuya. O siento muy padre cuando canto o cuando rezo. Amar es agarrar todo nuestro interior y dárselo a Jesús. Y recibir en cambio lo suyo, lo de Él, su voluntad divina. Todos los santos le han dicho a Jesús, ten mi voluntad, pero a ninguno Jesús le respondió, y yo te doy la mía. Se las dio hasta en el cielo, cuando llegaron allá. Antes no estaba ese don disponible. En la historia de la iglesia nosotros somos como aquella parábola donde el Señor manda a buscar trabajadores y manda desde en la mañana, y a unos les toca trabajar con todo el calor del día y hacer mucho más, y luego manda otros a mediodía y luego manda otros ya casi al caer de la tarde. ¿A esos qué les tocó hacer a comparación de los otros? Pues nada. Y sin embargo, es a los que les paga primero. Bueno, y les pagó lo mismo. A los santos ya les pagó, ya les dio el don de la divina voluntad, pero cuando llegaron al cielo. Y a nosotros, en este tiempo, somos los últimos, los más inútiles. Nos manda ahorita y nos dice, como eres bueno para nada, ¿me dejas a mí hacer las cosas? Y me dejas darte el don que les di a mis santos cuando llegaron al cielo, pero ¿me dejas dártelo desde ahorita? Ese es el punto. Nos quiere dar el denario, pero desde ya, lo que a los santos les dio hasta cuando llegaron al cielo. Entonces, quien me ama, para quien me ama, todo es posible. Unida conmigo en mi voluntad. Dos ingredientes indispensables. Si yo no me uno a Jesús, es pura fantasía que yo digo que entro en la divina voluntad y que tomo, quito, pongo y llevo y todos esos actos interiores. Sin Jesús yo no los puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer un acto divino.
Es solo Jesús quien los puede hacer en mí. Y ocupo su voluntad divina. Mi voluntad humana, por muy buena que se proponga hacer, no puede hacer esas cosas. La voluntad humana es temporal, es finita, es imperfecta. Ocupa fundirse en la divina. Entonces, teniendo eso, el amor, que es la donación a Jesús, la unión con Él y el don de su voluntad, ahora sí, toma todo eso y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos, ¿qué? Los pensamientos de todos. De modo que el acto de reparación que le puedes dar a Jesús es dejarlo pensar en tu mente. Y en el acto en el que tú estás pensando, diciéndole a Jesús, piensa tú en mi mente, aún sin que tú lo pienses, Él está reparando todos los pensamientos. En tus ojos toma y lleva las miradas de todos. En tus palabras, en los movimientos, en los afectos, en los deseos, todos los de tus hermanos. O sea, usa tus mismos actos para dejarme a mí, tu Jesús, encerrar en ellos lo de todos y repetirle al Padre el contento que yo le daba cuando vivía en la tierra. ¿Y eso para qué? Para repararlos. Así que cuando te encuentres a una persona que parece que está obrando con envidia, ¿qué vas a hacer? ¿Callarme? Bueno, muy buen paso, muy buen paso. O no soy una persona que obra con envidia, una persona que muestra un comportamiento no adecuado, no cristiano, no digno. Ya es mucho con que nos portemos nosotros bien y no respondamos igual. Anteriormente, ¿qué podíamos hacer? Y para nosotros era lo máximo. Señor, te pido por esa persona. Y eso es bueno, ¿no? Pero lo que Jesús nos está proponiendo es mucho más. ¿Qué hacía Jesús cuando veía a una persona obrar así? Ese acto lo hago mío. Padre, yo sufro lo que a Él le toca y yo te doy lo que Él debería darte. Así que reparo este acto. Si es egoísta, yo le pongo mi amor. Si es impuro, yo le pongo mi pureza. Eso diría Jesús. Si es soberbio, yo le pongo mi humildad. Te lo doy, Padre. Y ahora dame tú todo lo que Él no merece, pero que como yo te estoy pagando, dámelo a mí y yo se lo doy. Así vivía Jesús. No solo rezaba por los otros, sino hacía todo eso. Alguien podrá decir, ¿y yo tengo que hacer todo eso? Veo caras que dicen, yo tengo que hacer todo eso. En primer lugar, hay que entenderlo. Y después, mantener la intención de darle tu acto a Jesús para que Él ponga su acto divino. Y Él se encarga de los demás. Y en la medida que puedas, poner atención a lo que Jesús está haciendo, para unirte también conscientemente a eso. Entonces, tomaba todo eso, tú toma todo eso para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. Cuando una mamá, es que las mamás son las que más se preocupan por los hijos. ¿Algún hombre tiene algún pero cuando digo eso? Habitualmente las mamás son así un poquito más. Ya voy. Es que le digo, amigo, le digo a mi hijo, le digo y no me entiende. Es que a una persona cuando está ciega, aunque tú le digas, ¿cómo va a ver? Entonces, cuando vives en la divina voluntad, ya no tienes que decirle.
te dedicas a vivir en la voluntad de Jesús, y entonces Jesús le manda a través tuyo, invisiblemente, luz. De modo que aunque no le digas, se le hace la luz y a su momento entenderá. Una señora decía, no, pues yo ya llevo como un mes reparando y según yo viviendo en la divina voluntad y mi hijo no cambia, seguramente eso no sirve. Imagínense qué diría Jesús, papá, yo morí por estos hace 2000 años y todavía no se convierten. A ti te toca hacerlo junto con Jesús y Él se encargará de que en el momento en que la persona se disponga lo reciba. Porque corremos esa tentación, es que no cambia. Hombre, deja que todo suceda a su tiempo. Tú haz lo posible, o sea, haz que eso sea posible y deja que suceda el efecto cuando se disponga. Tú pon la causa, deja que el efecto se dé a su tiempo. En mi querer te encontrarás en mí. Estando en la divina voluntad, en su acto divino, ¿estás en quién? En Jesús. Y en todos. Porque Jesús está en todos. Le dijo Jesús al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Jesús en quién está? En todos. Si el alma se funde con Jesús, entonces ¿dónde está el alma? En Jesús, que está ¿dónde? En todos. Cuando te fundes con Jesús, puedes estar con Él en el corazón de tu Hijo. Y del primer aborigen y del último ser humano que vivirá. Estando en la divina voluntad, estás en Jesús, y estando en Jesús, estás en todos. Haciendo lo que Jesús hacía en todos. Harás mi vida. No dice imitarás mi vida. No dice harás una copia. A ver, intenta que te salga parecido a mí. No. Harás mi vida. Más bien, Jesús la hará en ti. Rezarás como yo y el Padre Divino por esto quedará contento. Y todo el cielo te dirá. ¿Quién es todo el cielo? ¿Quiénes están ahora en el cielo? Todos los santos y los ángeles. Todo ese cielo, ¿qué dirán? ¿Quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en sí, encerrando a todos nosotros juntos? Es que cuando haces esta oración, que es vida, no es tanto una fórmula, Santa Faustina, San Francisco, sienten que tú tomas sus vidas, que las haces tuyas, las encierras en ti y se las ofreces de nuevo al Padre. Y ellos sienten un gozo indecible de que Dios Padre vuelva a recibir la gloria de sus vidas, de ellos, porque tú las hiciste tuyas y se la diste. ¿Se entiende un poco eso? Pues no, pero ni modo. Pero el punto es que el cielo siente eso, que tú tomas sus vidas, sus actos, los haces tuyos con Jesús y le renuevas a Dios la gloria como si San Francisco, Santa Teresa, San Pablo volvieran a vivir, porque le das a Dios de nuevo los actos de ellos. Y ya dice Luisa, ¿y cuánto bien no puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Viviendo en la divina voluntad se hace descender el cielo a la tierra. Por vivir en la divina voluntad y hacer eso continuamente, la Virgen María obtuvo que Jesús se encarnara en su vientre. Y ahora la pregunta es, ¿lo dejas que se encarne en tu corazón? Que repita su vida en ti.